Pues se le va a poner difícil al gobierno del Distrito Federal. Y es que la semana pasada nos comentó Héctor acerca de las declaraciones de Alejandro Martí, en el sentido de que él consideraba que efectivamente, como muchas veces lo hemos comentado, la Lore no tuvo nada que ver con el secuestro de su hijo, que incluso él había platicado y había estado en comunicación por cuestiones de juicio y de careos con la güera, y que en algún momento la güera le ofreció una disculpa por lo del secuestro y la muerte de su hijo. Entonces Alejandro Martí señala que fue un abuso, un querer zafarse ya de la responsabilidad, acusar a Lore y a los otros que supuestamente la Procuraduría del Distrito implicaba en el secuestro y asesinato del niño Martí. Y después de esto, el abogado de la Lore dijo, pues voy a utilizar toda esa declaración y voy a promover un incidente de libertad para Lorena, ya que esto es a todas luces algo que fue utilizado por la Procuraduría en su momento para quitarse la responsabilidad y eludir aquello de si no pueden renunciar, que fue la frase. Sí, pero el quien debe decir las cosas es el juez, que lleva el proceso y que lleva un periodo inaudito en que no se ha pronunciado a pesar de toda la evidencia que pueda haber. ¿Cómo es posible que el juez simplemente no haya llevado a cabo pues una obligación elemental? Hay varios niveles de tribunales que podían haber dictaminado desde hace mucho. Este abogado va a presentar nuevamente algunas irregularidades que se presentaron durante el juicio de la Lore y sobre todo eso, la tardanza en la resolución por parte del juez. Dice que han sido 5 años que Lorena ha vivido en un infierno y que ella lucha día a día y se incorpora a la batalla jurídica y da elementos. No debemos olvidar que el único funcionario que aceptó públicamente el reto de si no pueden renuncien fue Marcelo Ebrard. Y también debemos recordar que su procurador era Mancera. Así es. Y ellos son los que meten a la cárcel a la PA y a la Lore, que ahora resulta que según Martí no tiene nada que ver y parece que Martí tiene toda la razón del mundo. Pero Martí cambió su punto de vista. Martí apoyó totalmente y aseveró con énfasis la culpabilidad de estos. Posteriormente ha cambiado. Y están en la cárcel por la insistencia de Martí, no porque Martí en aquel momento haya dudado de su culpabilidad, ¿no? Él apoyó siempre ese dictamen. Bueno, a él le dijeron que esos eran los responsables, Mario. Sí, él se carió con ellos y estuvo a su alcance todas las investigaciones. Y él posteriormente hizo investigaciones en lo particular. Y de ahí él afirma que las personas que fueron detenidas junto con la Lore y el que hayan dejado morir a la PA, porque él así lo señala, que lo dejaron morir. Pero atrás de esto hay otra cosa que debería de preocuparnos mucho. En algún lugar se tuerce la ley en este país, y se tuerce en el sentido de que hay un solo muerto y hay 2 bandas enjuiciadas. Una por el Distrito Federal y la otra por la Procuraduría General de la República. Son 2 juicios, un muerto, 2 grupos diferentes, 2 instancias distintas. Ese desgarriate debería no sé, alguien debería de poner orden en el Poder Judicial, y el Poder Judicial está dormido. Esto es una falla increíble del Poder Judicial, que actúa como dependencia de cada una de esas autoridades, no lo es. Marcos Hipólito quiere agregar algo a este asunto.
Que fue algo muy curioso y absurdo porque había detenidos del mismo caso por parte de la Procuraduría Capitalina y detenidos del mismo caso por parte de la Policía Federal. O sea, cada quien tenía su banda de secuestradores detenidos por el homicidio del hijo de Alejandro Martí. Era algo ilógico. Y ahora pues ya están saliendo más detalles a la luz de todas las anomalías que se implicaron en ese caso. Ahora, los de la Procuraduría General de la República, pues era Palomino, ¿cómo se llama? Cárdenas Palomino, que era el jefe de la LORE. Son los mismos que urdieron la patraña de la francesa. Es decir, no tienen ninguna confiabilidad. El momento en que presentaron a la güera, toda golpeada y demás, diciendo ya confesó, pues no había ninguna razón para creerles, ninguna razón. Sí, hacen un montaje por un asunto, qué dificultad además hay en para salvar a la empleada del señor subprocurador, pues por favor. Pero el problema en este caso, Mario, es que Martí dice que la güera le pidió perdón a él por haber participado en el secuestro. Y eso ya tiene otro nivel de credibilidad, por lo menos. Estoy de acuerdo, nuestras autoridades no merecen el menor crédito público. De ni unas manera. Ni otras. Sí. Pero en este caso, si concurre el hecho particular de que al padre del joven sacrificado, una de las presuntas participantes le pide perdón por haber participado, ya tiene otro nivel de crédito el asunto. Y recordando lo del caso de la francesa, cuando se da ese montaje del rescate, no era la primera ocasión que se citaba a reporteros de diferentes medios para el lugar donde ya se había hecho el operativo policíaco con muchas horas de anticipación, pero en este caso causó relevancia porque era una francesa y su abogado pues lo utilizó como un recurso para defenderla, y sí que le dio resultado. El hecho es de que ya está gozando de libertad absoluta en Francia, pero no era la primera vez que la instancia federal invitaba a los reporteros para que se realizara esa presentación de los detenidos, como si en ese momento, ante las cámaras, se realizara el secuestro el rescate de un secuestrado de manera exitosa. Pero, a ver, no hay una instancia que pueda decir, a ver, Procuraduría General, tráeme todos los detalles, los cuales, según tú, afirman que estos son los responsables. Y ahora tú, Gobierno del Distrito Federal, Procuraduría del DF, dame, y que ellos puedan la judicatura del DF, claro. Que pueda delimitar un juez quién es el que tiene la razón, quién presenta las pruebas más contundentes. Sí, y a volar el otro. Y no dejarlo. Debe haber una instancia así. Hay un consejo de la judicatura que preside el presidente de la tremenda corte. Por ahí ya anda medio chueco el asunto, pero bueno. El consejo de la judicatura debe de analizar cada uno de estos casos y debe de sancionarlos. Los debe de hacer por norma, no por denuncia. Pero ahora los diputados quieren que a todos los jueces se les haga un control de confianza, como a los policías. Y entonces el señor de la tremenda corte, de la Suprema Corte, ya protestó. ¿Por qué los diputados van a certificarnos a nosotros? El hecho es que en este país todos necesitamos una certificación de quien sea. Pero para eso sí protestan, pero para casos como este, en que urge una determinación, pasan los años y no deciden. Tampoco deciden entre los cómplices de la CACES, siguen en el limbo jurídico. Y los abogados, tanto de la güera como de la LORE, ¿en dónde están? Que no han podido presentar recursos ante los niveles superiores de la judicatura, tanto la local como la nacional. Sí. ¿Qué ha pasado con el Heaven? Nada.
¿Qué han averiguado? Nada. Recuerdan que ayer comentamos que estaban haciendo indagatorias en el estado de Guanajuato y en otro estado, porque Veracruz y Guanajuato, tienes razón, porque se habían recibido llamadas, y una específicamente en la que se supone que era Jennifer Robles, hija de Julieta González. Sí. Pero no, todas esas llamadas han sido falsas, lo mismo que muchas otras que han sido detectadas desde un principio y que ni siquiera se les da seguimiento por lo absurdo que resulta lo que dicen durante esa llamada. Pero no hay ningún dato. No se ha sabido nada, a pesar de que se han recibido 71 reportes confidenciales respecto a datos que pudieran ser útiles para la localización de las 12 víctimas. No hay nada todavía y seguimos esperando. Parece que no quieren resolver el problema encontrando a los muchachos, sino en otra forma, tranquilizando a las familias. A las familias les entregan en estos días los primeros 5 departamentos que les adjudica el gobierno del Distrito Federal, y luego los otros 7 para completar los 12 departamentos para los 12 muchachitos víctimas. No han dicho en el gobierno del Distrito Federal de dónde van a tomar ese dinero, porque están amparando a un grupo que, claro, merece, como seres humanos merecen la protección, etcétera, pero indemnizarlos, entregarles un departamento, una casa en propiedad, eso está pues chueco, diría yo, porque además los muchachos son sospechosos de participar en actividades delincuenciales. Ahora vamos a indemnizar a los delincuentes y a seguir castigando a los mensos que se dejen agarrar porque hicieron pis en la calle. Sí, no, ellos no desaparecen como consecuencia de un problema en el gobierno, sino el problema del gobierno es que no ha podido resolver el crimen, pero nada más. Pero entonces tiene razón Carlos el decir que a razón de qué va la indemnización. Tiene toda la razón, sí, no es totalmente injustificado. ¿Y todo lo van a parchar así? ¿Y con qué recursos? ¿De dónde los van a desviar? Por otra parte, recuerdan que hubo 2 detenidos en el caso Huastepec, estos 7 capitalinos que desaparecieron, se esfumaron y que nadie sabe nada. Había detenidas 2 personas, entre ellas uno de los jardineros que trabaja en la propiedad en la que estuvieron estas 7 personas originarias del Distrito Federal. Pues resulta que no tienen nada que ver, que él no tienen conocimiento de lo que sucedió con estas personas y que la única vinculación que tuvo con la familia fue estar a cargo de la propiedad, a donde fueron llevadas por la principal sospechosa del hecho, María Perla Resillas Camacho, y su pareja. Ya son 19 desaparecidos y nadie sabe nada y nadie da ningún dato, y la policía tampoco encuentra ninguna información, ni vivos ni muertos. 19 de los que han hecho más ruido, pero hay 5 también que desaparecieron en un antro, hay otros 2 que desaparecieron en otro antro, y la suma puede ser infinita. Desafortunadamente no todos los padres de familia han tenido las agallas para denunciarlo y hacer paros y cerrar calles, porque pues la vida continúa y a veces tienes que trabajar, a veces tienes que atender a otros hijos y confías en que las autoridades van a solucionarlo. Hoy, al paso del tiempo, los padres de estos 5 chicos, los primeros que desaparecieron, o que se tuvo noticia cuando desaparecen los 12, pues creo que están más resignados a que sus hijos no van a aparecer, a diferencia de querer seguir insistiendo. Se cansaron. Hay quien gana por cansancio. Yo siempre he dicho que los adolescentes no ganan por lógica, sino por cansancio. Les das 30 explicaciones, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y ganan. Ay, sí, vete ya. Pero creo que es el mismo mecanismo. Dejar que los padres se cansen para que ya no exijan más. Qué pena.